Buenos días. Este mes vamos a ver la unidad Funciones y Gráficas de Matemáticas B. Este es un tema, en apariencia muy corto, pero es un tema muy conceptual, porque vamos a estudiar todos los conceptos con una gran profundidad. Empezamos, como siempre, con una pequeña escena para motivar todo lo que vamos a ver. Pero nosotros vamos a pasar directamente a lo que es el concepto. Para entender el concepto de función vamos a empezar con un ejemplo de la vuelta ciclista. Aquí a la izquierda se ha expresado toda lo que es la teoría de las funciones, la definición. Y aquí vamos a ver un ejemplo en concreto de la gráfica de una etapa de la vuelta ciclista. Aquí la podemos ver simplificada para poder pensar más sobre ello. Una vez que hemos visto lo que es la gráfica de una función, la definición, vamos a la gráfica. Y aquí a la izquierda tenemos lo que es la definición, tanto la definición de representación gráfica como el corte con los ejes. Y aquí pues vamos a ir viendo en este ejemplo polinómico. Primero vamos a construir la tabla. Una vez que hemos construido la tabla vamos a dibujarla. Y sobre la gráfica vamos a pensar cuál es el corte con los ejes, con el eje OY y con el eje OX. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que hemos visto la gráfica de una función, vamos al dominio y recorrido. Aquí la definición y aquí una serie de ejemplos para ilustrarlo. Antes de pasar al siguiente apartado, me gustaría recordar que aquí tenemos una serie de ejercicios para que nuestros alumnos puedan comprobar que lo han comprendido. En este caso, será el dominio y el recorrido. Se trata, en cada uno de los ejemplos, de decir cuál es el dominio. En este caso, por ejemplo, no tiene dominio en el -1, ni en el 1, ni en el 3. Y ahora comprobamos que lo hemos hecho correctamente. ¿De acuerdo? Y como vemos, las funciones pues van cambiando. Son todas parecidas. Este otro tipo de ejercicio es ver lo mismo, pero de forma primero analítica, señalar cuál es el dominio. Una vez que lo tenemos, podemos comprobarlo a través de la gráfica, que es correcto. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a lo que son las funciones definidas a trozos. Bien, una función definida a trozos, aquí tenemos la definición y aquí tenemos un ejemplo. Y aquí vamos arrastrando para ver cómo va modificándose la definición cuando vamos recorriendo el eje de axis. Estamos en la parte de arriba, la definición superior, la definición aquí del medio, y cuando llegamos aquí pasamos a la última definición. Y tenemos diferentes ejemplos. Bien. Una vez que hemos visto lo que son las funciones definidas a trozos, vamos a ver propiedades de las funciones. Lo que es la continuidad, la definición de la continuidad, la definición intuitiva de lo que es la continuidad, luego también la definición intuitiva de lo que es una función discontinua, y aquí vamos a ver pues también los diferentes tipos de discontinuidades también, de una forma muy intuitiva con una animación para que se comprenda bastante bien, bastante completa. Y lo que es una discontinuidad, vamos a dibujarla también, como en este caso. Hacemos otra vez el zoom, ¿vale? Para que veamos cómo se va la asíntota, y hasta el final pues ya arrastramos como dice. Una vez que hemos visto lo que es la continuidad, vamos a ver lo que son las funciones periódicas, que ya habíamos visto un ejemplo en la introducción. En este caso será un depósito de agua, como se va vaciando la cisterna, para que se vea cómo se va moviendo y iremos viendo los minutos transcurridos, el valor de cada uno de los minutos para que se vaya viendo. Es una función periódica y aquí está por fin la definición
de función periódica. Y aquí nosotros podemos regular el dispositivo. Y bueno, ya aquí vamos a ver unas funciones básicas, que es muy interesante porque en cuarto de la ESO se ha visto ya la trigonometría. Muy interesante que veamos que las funciones trigonométricas son a la vez también son funciones. Primero vamos a dibujar el seno. Vamos a ir aumentando para que se vaya viendo cómo se va moviendo lo que es el seno de la circunferencia y cuál es la gráfica que va dibujando. Que vemos que es una función periódica. Lo mismo vamos a hacer con el coseno. Lo mismo para que veamos cómo se va haciendo, cómo se va dibujando la gráfica. Bueno, vamos a pasar a la simetría. La simetría la vamos a ver de un modo, vamos a ver aquí primero la definición y después vamos a verlo de un modo gráfico. En este caso lo que es una función simétrica con respecto al eje OI en par, y vamos a doblar para que veamos cómo coincide. Y lo mismo vamos a hacer con la función impar. Y vamos a doblar. Como vemos, está hecho de una forma muy intuitiva para que, aparte de nosotros, del sentido analítico que vamos a ver ahora, y nosotros también, nuestros alumnos comprendan lo que es el significado físico. Bueno, hemos visto aquí el sentido intuitivo y aquí el sentido analítico. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a lo que es la tasa de variación media. Primero la definición, y aquí en esta escena, pues vamos a establecer lo que es la tasa de variación, para que vayamos viendo cómo va variando la tasa de variación, y así comprender la necesidad de tener una tasa de variación a semejanza de la velocidad que nos pueda servir por intervalo completo y que no sea representativa. Bueno, una vez que hemos visto la tasa de variación o incremento, vamos a ver lo que es el crecimiento y decrecimiento y la función analítica, y aquí para que vayamos viendo cuando la función va creciendo de forma muy dinámica, no se mantiene constante, cuando va decreciendo. Aquí la definición de la función creciente y la vamos a relacionar con la tasa de la variación media, que para eso lo hemos definido antes. Sobre la tasa, sobre crecimiento y decrecimiento, vamos a definir lo que son los máximos relativos. Y del mismo modo, una vez sobre los máximos relativos, vamos a definir lo que son los puntos de inflexión. Vamos a definir lo que es la concavidad y la convexidad desde el punto de vista matemático, y una vez así vamos a ir viendo cómo pasa de cóncava a convexa. Y aquí es donde tenemos el punto de inflexión. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien, como hemos visto en este tema, hemos visto una gran cantidad de definiciones, donde aquí nos las van un pequeño resumen, donde nos lo he explicado con profundidad y precisión, y ahora va a llegar el momento en que los alumnos van a tener que trabajar esos conceptos. Para eso, basado en la teoría, tenemos aquí dos diálogos de ejercicio donde podemos ir pues comprobando que se han comprendido perfectamente los conceptos y los enunciados. Hay que interpretar gráficas, tener mercancías, bueno. Ya por último la autoevaluación para enviar al tutor, y por último, para saber más, pues vamos a aquí un poco de historia de matemática con Galileo, lo que es una función curiosa, y aquí sobre secante y tangente. Bueno, esto ha sido todo. Hasta la próxima.